Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Gabriel. Esta noche es una noche distinta porque hoy vamos a recordar en nuestros corazones a lo que son las misiones para nosotros como iglesia. Recordar lo que son las misiones no solamente es aprender de ellas, entender cuál es nuestra responsabilidad, sino también entender, en este caso que nos toca este momento de alabanza, entender cómo en cada nación, en cada pueblo, en cada etnia, se alaba al Señor. Por eso es que hemos preparado esta reunión especial. Vamos a escuchar primeramente a Daniel Scott desde el País Vasco, y también vamos a escuchar a Roberta que tiene algo muy lindo para compartirnos respecto de lo que es la alabanza. Así que bueno, espero que sea de bendición para todos nosotros y tengamos este momento de alabanza al Señor y también entender cómo otras culturas alaban al Señor, desde qué punto, con qué corazón lo hacen. Y bueno, comenzamos con la reunión de esta noche. Hola Iglesia El Redentor de Salta, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Daniel Scott y junto a mi esposa Martu y nuestro hijo Iker estamos sirviendo a Dios en el País Vasco, en el norte de España, y lo que estamos haciendo es compartiendo el Evangelio en el idioma del corazón del pueblo vasco que se llama el euskera. Y bueno, para eso estamos con un equipo de creyentes vascos también. Y el sueño principal que Dios puso en nuestro corazón es la plantación de muchas iglesias en vasco, en euskera, para que muchos euskaldunes vascos puedan conocer a Dios en su lengua y puedan seguir a Jesucristo en su propia lengua y en su propia cultura. Y bueno, por eso estamos aquí. Me acuerdo que hace unos años atrás con mi esposa y nuestro hijo los visitamos ahí en Salta y fue un hermoso tiempo. Así que muchas gracias por estar orando por nosotros. Bueno, y a continuación van a escuchar y ver un videoclip de una canción que en euskera se llama Jaunaren Gracia, que esto es Sublime Gracia, la canción ya conocida a nivel mundial cristiana, Sublime Gracia, y lo hicimos con un toque vasco, digamos, con instrumentos vascos. Bueno, el acordeón es un instrumento mundial, pero que se usa mucho aquí, y van a ver que al final hay un grito de júbilo que se llama aquí Irrinchi. El Irrinchi es algo muy cultural del pueblo vasco y es cuando hay júbilo, cuando hay alegría, gozo por una situación puntual, se hace un Irrinchi en una celebración. Y es interesante que en el Antiguo Testamento, en los Salmos de David, cuando dice haced gritos de júbilo, en la Biblia en euskera dice irrinchi egin, o sea, hacer irrinchis. Y eso es lo que van a escuchar al final de la canción, que es un grito de júbilo, de alegría, de gozo. Y esta canción la elegimos y decidimos traducirla al euskera porque creemos que el pueblo vasco necesita de la gracia del Señor, que es un regalo de Dios que no merecemos porque somos pecadores, pero que Dios nos da al creer en Jesucristo, el único que nos puede dar el regalo de su amor, de su perdón y de su salvación. Y eso necesita el pueblo vasco también escuchar. Así que bueno, Dios los bendiga mucho y esperemos algún día volverles a ver. Un abrazo grande, agur. Jaunaren grazie ederrak salbatu ninduen, itxunitzen ikusten dut, galdurit aurkitu ninduen. Bere graziak erakusten dit, zalantzak baztertzen, eraldatu ninduenean, zoragarria izan zen. Gai guztiz libratu ninduen, salbatzailea askatu, bere maitazu zabana, maitazu ta graziz beteta, gaitz guztiz libratu
Zionen nagoenean distiraz beteta, betiko abestuko dut bere grazie ederraz. Gait guztiz libratu ninduen salbatzailea askatu, bere maitazu zabala, maitazu ta graziz beteta. Gait guztiz libratu ninduen salbatzailea askatu, bere maitazu zabala, maitazu ta graziz beteta. Mi nombre es Roberta, misionando en Mozambique desde hace casi 6 años. Saludo muy especialmente a la Iglesia del Redentor en este día. Ahora les compartiré acerca de cómo es la alabanza y adoración en el seno de las iglesias de este país. Primeramente decirles que voy a hablarles desde mi experiencia entre las iglesias de zonas rurales, por donde ando. En ellas se canta en la lengua materna de la zona, la lengua chisena. Los mozambicanos adoran a Dios usando todo su cuerpo y las capacidades innatas para la danza y el canto. Su alabanza se convierte en una preciosa expresión física y espiritual, en una demostración de alegría, de contar con la bendición y ayuda de Dios. Estar en medio de ellos, verlos danzar y cantar, cuando tienen tan poco, cuando se sabe que las oportunidades no golpean a sus puertas, cuando la muerte es una moneda constante de cambio, causa admiración y emoción, y particularmente me hizo replantear mi propia manera de adorar a Dios. ¿Cuánto ha hecho Él por mí? ¿Cuánto me ha dado? ¿Cómo estar gozosa y alabarlo? Los mozambicanos adoran en la esperanza de que el Señor les proteja y les traiga el bien, que tanto huye de ellos. Los mozambicanos adoran con la fe de que en el Señor encontrarán la protección contra los malos espíritus. Ellos adoran con todo el ser, resultando una hermosa expresión al Dios que envió a su Hijo a dar su vida por ellos. Queridos hermanos, busquen dentro suyo motivos para cantar con gozo a Dios. Si hay bastantes, hágalo con todo su ser. Si hay pocos o ninguno, aún así, hágalo con alegría. Porque de esa poca alegría el Señor hará surgir de ustedes una fuente de vida que contagie a su familia y al mundo con bienestar.
sobre toda autoridad. Eres Jesús, el Hijo de Dios. Mi adoración y mi amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. El Padre te ha coronado con honra y majestad. A su diestra estás reinando sobre toda autoridad. Eres Jesús, el Hijo de Dios. Mi adoración y mi amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Pertenezco a ti, Señor Jesús, y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día tú pusiste dentro de mí y que ahora quiero recordar. Hoy mi vaso cae ante ti, derramado a tus pies, Señor, a rogarte tu perdón por tanta rebelión que impiden que pueda darte mi amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedes a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Pertenezco a ti, Señor Jesús, y no hay nada que pueda borrar
pusiste dentro de mí y que ahora quiero recordar. Hoy mi vaso cae ante ti, derramado a tus pies, Señor, a rogarte tu perdón por tanta rebelión que impiden que pueda darte mi amor. Alcanzo, Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Alcanza, Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor, reflejar tu gloria y tu amor, reflejar tu gloria y tu amor, reflejar tu gloria y tu Muy buenas noches, queridos hermanos, que Dios los bendiga ricamente. Estamos nuevamente en una reunión virtual de nuestra congregación para poder alabar y bendecir el nombre del Señor. Quiero pedirles que me acompañen en una oración. Vamos a pedir que el Espíritu Santo nos esté guiando en la meditación de la palabra en esta noche. Oremos, hermanos. Padre, en esta noche quiero darte las gracias por poder estar nuevamente en contacto con mis hermanos para poder estudiar, para poder mirar tu palabra, para poder meditar tu palabra. Y oramos, Padre, en el nombre de Jesús, de que tú estés bendiciendo la lectura de la palabra que vamos a hacer esta noche, y también que tu Espíritu Santo esté trayendo a nuestro corazón el alimento y la convicción que necesitamos para nuestra vida diaria. Bendice, Señor, este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muchos de ustedes han escuchado seguramente esa frase que dice zapatero a tu zapato, y tal vez muchos de ustedes también lo han usado, pero lo que no saben, la gran mayoría de las personas que usan esa palabra, es que esa frase fue dicha por pastores bautistas. Hace muchos años, allá por el siglo XVIII, había un pastor de nombre Guillermo Carey, que él tenía en su corazón el deseo de que la iglesia despertara hacia la evangelización, hacia las misiones, que por ese entonces en Inglaterra estaba bastante dormido todo, y este hombre era un zapatero llamado, como les dije recién, Guillermo Carey. Él tenía en su corazón ese deseo, y un día le dieron la oportunidad en una reunión donde había muchos pastores, había grandes teólogos, de expresar su idea acerca de cómo llevar el evangelio a los perdidos. Después de que él hubo expresado todo lo que sentía en su corazón, uno de los que estaban allí le dijo esa frase que nosotros repetimos: zapateros a tus zapatos, diciéndole: no te metas en esto, déjanos a nosotros, que nosotros somos los que sabemos de esto, así que andá y seguí arreglando zapatos. Y allí Guillermo Carey volvió a su trabajo,
volvió un poco desilusionado, pero no dejó la idea y comenzó a trabajar. Si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de leer la historia de este misionero, realmente es una historia maravillosa, y fue él quien propició la era moderna de las misiones. Fue un pastor bautista llamado Guillermo Carey que comenzó este tiempo tan especial que fue llevar el evangelio a todas las naciones. Y en esta noche quiero compartir con ustedes el tema de las misiones. En la Unión Bautistas teníamos programado que para este domingo 12 fuera el día de oración y ofrenda por las misiones, pero decidimos pasarlo para el mes de septiembre en todas las iglesias. Pero en la nuestra vamos a tener el día de oración y ofrenda, y también vamos a tratar el tema de las misiones. Así que la ofrenda que se levante hoy va a ir para la misión que tenemos todas las iglesias allá en Mozambique. Y para entender lo que son las misiones, quiero invitarle a que en esta noche compartamos 5 principios necesarios para entender lo que es la visión misionera. El primer principio, mis queridos hermanos, que vamos a meditar en esta noche, tiene que ver que debemos entender el plan de Dios para salvar al mundo. La palabra del Señor nos dice, y todos sabemos la historia allá que ocurrió allá en el primer hombre con la primera mujer en el huerto del Edén, donde el primer hombre llamado Adán desobedeció, pecó junto con su esposa, y ambos fueron echados de la presencia de Dios. Dice en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 12, el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así que en castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo, y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba, pero cuando no hay ley, no se puede acusar a nadie de desobediencia. Sin embargo, los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir porque pecaron, aun cuando su pecado no fue la desobediencia a un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán. Pero por ser descendientes de Adán, toda la humanidad está en pecado. Luego nos sigue diciendo en el versículo 18 del mismo capítulo el apóstol Pablo: por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir, pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocente y nos da la vida eterna. O sea que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran, pero la obediencia de una sola persona, Jesús, Dios declaró inocente a muchos por medio de Jesucristo. Hay que entender que este mundo está en pecado. Y si no entendemos eso, no podemos entender la idea de evangelizar, la idea de hacer misiones. Hay que entender que el mundo está bajo pecado, como dice la palabra. Ustedes conocen ese texto tan famoso que usamos para evangelizar, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. También en el libro de Romanos. Entonces, mis hermanos, para entender las misiones, para entender la tarea evangelística, hay que entender primero que toda la humanidad está en pecado, que toda la humanidad está bajo la maldición del pecado, y el único remedio para ese pecado es Jesucristo. Jesucristo que murió en la cruz por el pecado precisamente de toda la humanidad, para salvar a todos aquellos que quieran arrepentirse, confesar sus pecados, para salvar a todos aquellos que humildemente se acercan a Él pidiéndole perdón. ¿Sí? Entonces, el primer principio para entender el tema de las misiones es entender que todo el mundo está bajo pecado. Los chinos, los japoneses, los norteamericanos, los argentinos, los uruguayos, los bolivianos, todo el mundo está bajo pecado. Y la palabra de Dios nos dice que Dios
tiene un plan para redimir al hombre de su pecado sin violentar su propia naturaleza de justicia y de santidad. Y en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos dice que Él eligió a un pueblo, y ese pueblo es el pueblo de Israel, para que a través de Israel Él diera a conocer su bondad, su amor, su gracia y su plan de redención. Y todos sabemos lo que pasó con Israel, pero fíjense en lo que le dice Dios a Israel en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 8. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para el Eterno tu Dios. El Eterno tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Eterno y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Eterno os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado el Eterno con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Allí Dios le está diciendo al pueblo de Israel: no te elegí a vos porque era el pueblo más fuerte, más poderoso, más sabio, sino porque eras el más insignificante. Y te elegí, te escogí para que seas mi pueblo, para que seas un pueblo especial. Sabemos a través de la historia de la desobediencia de este pueblo, y luego en varias partes de las Escrituras, pero en una de esas, en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 20 al 22, dice: me honran los animales, le dice Dios al pueblo de Israel, me honran los animales salvajes, los chacales y las avestruces. Yo hago brotar agua en el desierto, en lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido, al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Ahí está el propósito por el cual Dios había escogido a Israel, para que ese pueblo proclamara la alabanza hacia Dios. Pero acá el Señor le dice a través del profeta: pero tú, Jacob, no me has invocado, tú, Israel, te has cansado de mí. Israel no cumplió el propósito para el cual Dios lo había escogido en tiempos del Antiguo Testamento. Luego ya en el tiempo del Nuevo Testamento, Dios escoge, sin dejar de lado a Israel, porque Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Las promesas que Dios ha hecho a Israel se están cumpliendo, se seguirán cumpliendo, no por Israel, sino por la misma esencia de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, Dios escoge a la iglesia para que proclame su nombre, la iglesia de la cual somos parte todos nosotros. Y le da un mandato muy específico a esos primeros discípulos cuando él ya estaba a punto de partir hacia la presencia del Padre, y en esos discípulos estamos representados todos como iglesia. Le dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 14 al 16: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vayan por todo el mundo, vayan por todos los lugares y prediquen este Evangelio, estas buenas noticias, estas buenas nuevas a toda criatura. El que crea será salvo y el que no crea será condenado. También en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, el Señor le vuelve a decir a la iglesia, ¿sí? Ustedes me serán testigos, por lo tanto yo los he escogido para que vayan y prediquen el Evangelio en todas partes. Segundo principio para entender lo que son las misiones es entender que la evangelización local
y transcultural o más allá de nuestras fronteras son tareas simultáneas que tenemos que hacer. Hay muchos todavía que piensan y dicen, pero ¿por qué tenemos que pensar en lugares tan lejanos? ¿Por qué tenemos que pensar en África, en la India, en lugares así si todavía hay mucha gente acá que no ha escuchado el Evangelio? Yo quiero decirles y quiero demostrarles bíblicamente que ambas cosas hay que hacerlas de manera simultánea. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí el Señor, después que hubo resucitado, después que le dijo las palabras que leímos en Marcos, fue a la cruz, murió, resucitó y acá está en la última charla con sus discípulos y les dice, vayan a predicar lo que yo les he dicho, porque van a recibir poder y el poder del Espíritu Santo y ustedes me tienen que ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ahí el Señor le estaba dando a los discípulos que se habían congregado antes de que Él fuera subido hacia el cielo, le estaba dando nuevamente, le estaba repitiendo nuevamente la orden de que vayan y sean sus testigos en todos lugares. Muchas veces hemos tomado este pasaje como una sucesión geográfica, pensando en que primero tenemos que hacer nuestra Jerusalén, después nuestra Judea, después nuestra Samaria y después recién hasta lo último de la tierra. Y no es lo que el Señor les quiso decir a los discípulos. Y se ve que los discípulos entendieron muy bien al principio, porque ellos comenzaron a predicar el Evangelio, primero en toda Judea, y después vemos acá en Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4, dice, y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todo, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Y Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iba. Ellos también en un momento se habían amoldado, se habían acomodado a estar en Jerusalén y se olvidaron de lo que Jesús le había dicho: vayan por todos los lugares, por todas las naciones, por todos los pueblos y prediquen el Evangelio. Y Dios permitió que se levantara un hombre llamado Saulo que persiguió a la iglesia, y cuando Saulo comenzó a perseguir la iglesia, los discípulos fueron dispersados y por donde iban predicaban el Evangelio. Y así llegamos al capítulo 13 del mismo libro de Hechos, que dice en el versículo 1: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia, de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Recorrieron toda la isla hasta Pafo, y allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta llamado Bar Jesús. Entonces los discípulos entendieron que mientras se predicaba en el lugar donde Jesús le había dejado, tenían que predicar por todo el mundo conocido en ese tiempo, y se formó ese primer viaje misionero encabezado por el apóstol Pablo y Bernabé, que salieron a predicar. Entonces, el segundo principio nos dice que las tareas de evangelizar y hacer misiones son simultáneas. Mientras evangelizamos en nuestro barrio, mientras evangelizamos en nuestra ciudad, también tenemos que ser parte del plan de Dios para evangelizar el mundo entero. El tercer principio tiene que ver con un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad, esa mentalidad de recibir a dar. Un cambio de mentalidad
que nos tiene que cambiar a que ahora nos toca a nosotros. Argentina, Salta, Tucumán, Jujuy, toda la Argentina, pero especialmente estas provincias del NOA, fuimos campos para recibir misioneros. En el año 1947 los primeros misioneros llegaron acá a esta zona del país, encabezado por el hermano Griman, el padre de David, el padre de Ricardo Griman, don Roberto. Llegó al NOA trayendo la palabra del Señor como parte de un esfuerzo que estaban haciendo hermanos de Norteamérica para hacer la obra misionera. Entonces, pero ya eso ya pasó, ese tiempo ya quedó atrás, ya no hay misioneros, ya hemos recibido la palabra y ahora nos toca a nosotros ser parte del plan evangelizador de Dios en todo el mundo. Nosotros recibimos misioneros. Ahora prácticamente hay un solo misionero en todo el norte de Argentina, de la Sociedad Bautista Evangélica. Tenemos un solo misionero. Y nos toca a nosotros, a las iglesias argentinas, a las iglesias de acá del norte, ser parte del plan misionero de Dios en todo el mundo. Y este cambio de mentalidad tiene que ver con lo que dice la palabra acá en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. La mente nuestra tiene que estar continuamente siendo cambiada, siendo transformada por el Espíritu Santo, y parte de esa transformación tiene que ver con nuestra visión del mundo. Necesitamos cambiar esa mentalidad de recibir. ¿Qué me van a dar? ¿Qué voy a recibir yo de lo que hago? A una mentalidad de dar. Y dar es ofrendar, dar es participar de la obra misionera, aún yendo a hacer trabajo misionero. Entonces, mis hermanos, los bautistas siempre hemos demostrado un fuerte celo por la obra misionera. Hemos demostrado un fuerte énfasis en la obra misionera. Guillermo Carey, como les decía al principio, allá en el año 1792, siglo XVIII, él, un zapatero, que Dios puso en su corazón que el Evangelio tenía que ser predicado más allá de Inglaterra. Y él allí, a pesar de lo que le pasó, a pesar de haber sido un poco burlado, haber sido detenida su visión por ese grupo de teólogos, de pastores, de obispos que había en ese momento, él siguió adelante y cuenta la historia de que él comenzó a hacer un mapa en ese tiempo con todos los lugares donde todavía el Evangelio no había sido predicado. Y comenzó por propia voluntad, con los medios que él tenía, a aprender otros idiomas. Y se formó así la primera sociedad misionera. ¿Y saben quién fue el primer misionero que salió de esa primera sociedad misionera? Guillermo Carey, que fue a la India como misionero. Y es una historia muy rica que no tenemos tiempo ahora para desarrollarla, pero si usted la puede leer, le va a llenar el corazón de todo el trabajo que este hombre hizo. Entonces, tenemos que cambiar esa mentalidad de esperar. Ya no esperamos más misioneros. Ahora nosotros tenemos que mandar misioneros a otros lugares donde el Evangelio de Cristo aún no ha sido predicado. El cuarto principio es tener una visión mundial de la gente que todavía no ha conocido el Evangelio, que todavía no ha escuchado hablar de Jesucristo. Hay millones y millones de personas que no han tenido ni tienen la oportunidad de escuchar el mensaje que nosotros acá lo escuchamos por radio, por televisión, por internet. Compramos libros en la librería Liteva, que tenemos acceso para la Biblia, para cualquier libro. Así que les invito de paso para que vengan a comprar. Estamos necesitando muchos clientes. Pero hermanos queridos, nosotros tenemos la bendición de que por cualquier medio podamos
tener acceso a la palabra de Dios, pero hay lugares en el mundo donde todavía no ha sido escuchado el mensaje de Jesús. Ahora van a ver ustedes un cuadro de religiones en el mundo, y en ese cuadro hay una partecita donde están los cristianos, que aproximadamente en ese momento que se hizo este trabajo gráfico de evaluación eran el 33,08% de la población mundial. Pero déjenme decirle que ese trabajo no quiere decir que el 33,3% o 0,8% de la población son cristianas, sino que los que hicieron el trabajo metieron a todos aquellos que dicen ser cristianos, católico, evangélico, cualquier grupo que se identifica como cristiano, lo pusieron ahí. Pero los cristianos realmente que siguen a Jesucristo, que han aceptado el Evangelio de Jesús y tratan de vivir de acuerdo a sus normas, son muchísimos menos. Entonces, hay un mundo que todavía necesita de Jesucristo. Fíjense en los musulmanes, fíjense en los hindúes, los budistas, los ateos. Hay un montón de gente que en ese cuadro está graficada que todavía no han escuchado hablar de Jesús y que necesitan escuchar el Evangelio de Jesucristo. En el mundo se dice que existen alrededor de 6.000 etnias no alcanzadas. Etnias. La etnia es un término que proviene de un vocablo griego que es etnos, que significa o que describe un conjunto de personas que pertenecen a una misma raza y generalmente a una misma comunidad lingüística y cultural. Y hay muchas etnias todavía que no tienen el Evangelio de Jesús. Ahora ustedes van a ver ahí también un cuadro que son las etnias que tenemos acá en Argentina, que gracias a Dios, por el esfuerzo de varias denominaciones cristianas, evangélicas, han escuchado la mayoría de ellos el mensaje de Jesucristo. Entonces, hay mucho para hacer en nuestro país todavía, pero también en el mundo entero. El campo misionero de Dios es el mundo entero, no es una región en particular, es el mundo entero. Y el último principio que quiero compartir con ustedes es tener una perspectiva escatológica de la obra misionera. La escatología tiene que ver con los eventos de los tiempos finales, el tiempo cuando ya el Señor esté próximo a venir o cuando ya se haya producido la venida de Cristo, y esas escenas que vamos a tener cuando estemos en la misma presencia de Cristo. Y quiero compartirle dos escenas que se nos dan, dos pantallazos de lo que va a ser esa gran fiesta espiritual. Apocalipsis 7, 9 al 11 dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Preste atención a eso, naciones, tribus, pueblos y lenguas, que nadie podía contar, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y uno puede decir amén. Y todos los ángeles estaban al pie alrededor de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y luego en Apocalipsis también, capítulo 19, versículo 1 al 8, no vamos a leer todo, pero algunos versículos, dice: después de esto, el versículo 1, oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían de nuevo amén y aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y lo que teméis,
así pequeños como grandes. Y oí, dice el versículo 6, como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hermanos queridos, qué escena tan sublime, qué escena tan grande de estar allí en la misma presencia de Dios, con gente de todas las razas, de todos los tiempos, de todas las lenguas, de todas las etnias, adorando a nuestro Señor Jesucristo y a Dios Padre en la misma presencia de Él. Y allí seguramente alguna persona por la cual nosotros hemos orado, sea de Argentina, sea de otra parte del mundo, por la cual nosotros hemos ofrendado para que alguien vaya a predicarle el Evangelio, va a estar ahí con nosotros. Y qué gozo, qué alegría vamos a sentir de saber que hemos sido parte del plan de Dios para que el Evangelio llegara a esa persona. Y eso nos tiene que mover, el corazón nos tiene que alentar, nos tiene que llevar a ser fieles en trabajar, en ofrendar, en dar nuestro tiempo, en dar nuestros recursos para la obra del Señor. Porque un poquito que hagamos es mucho para poder ayudar a que el Evangelio llegue a todos los rincones de nuestro mundo. Así que mi hermano, si usted ya está ofrendando, le animo para que lo siga haciendo. Si usted no está ofrendando, puede comenzar a ofrendar. Estamos trabajando con el proyecto a Mozambique, donde está nuestra hermana Roberta, y ahora en tiempos tan difíciles estamos tratando de mantener y sostener la obra misionera allá en África. Así que Dios lo bendiga y espero que estas verdades, estos principios que hemos visto en esta noche puedan quedar grabadas en su mente y en su corazón. Bendiciones de Dios para usted, hermano, y sigamos haciendo juntos la obra misionera que el Señor nos ha dejado para hacer. Bendiciones del Señor. ¿Por qué debo apoyar a un misionero o a las misiones? Seguramente has escuchado acerca de apoyar a las misiones o apoyo de misioneros que están en otro país haciendo labor evangelística. Las misiones pueden ser de diferentes características, diferente tiempo de duración o diferente motivo. Eso sí, todas ellas llevan en común compartir el Evangelio de Jesucristo a todas las personas. Los misioneros son personas que han decidido dedicar su vida para servir a otros, incluso en diferente lugar de donde nacieron. Algunos misioneros están en otros pueblos, otras regiones y otros países. Muchos de ellos padecen diferentes sufrimientos, persecución en lugares donde no se permite hablar de Jesús, tienen escasos recursos, reciben insultos, golpes, pasan tristeza, entre muchas cosas más. Los misioneros, en gratitud por la salvación, al igual que nosotros por el amor que le tienen a Dios, decidieron amar a otras personas. Ellos tuvieron que ir a ser discípulos, dejando su lugar de origen para dedicarse a servir. Entonces, ¿por qué debo apoyar a las misiones o a los misioneros? Si tú no eres misionero y no puedes ir a otro país o a una región necesitada, puedes tener la oportunidad de ser parte de las misiones y contribuir de otra forma. 4 formas en las que podemos involucrarnos en las misiones. La primera, orando por los misioneros, especialmente a los que conocemos, ya sean de nuestra iglesia o algún amigo. Segundo, ofrendando a los misioneros una cantidad económica de dinero. Tercero, interesándonos en sus cartas de noticias, las cuales ellos envían. Cuarto, acompañándolos en misiones a corto plazo para estar en la obra misionera. Oremos constantemente por aquellos que han entregado sus vidas al alcanzar para Dios a un mundo perdido. Dios desea que puedas apoyar tanto espiritual, económico, como emocionalmente a estos valientes hombres y mujeres misioneros que han entregado sus vidas al servicio de la obra de nuestro Señor Jesucristo.